Muy buenas tardes. El problema que nosotros elegimos para poder realizar el desarrollo fue el siguiente: suspensión de un alambre. Y el problema dice: dos alambres paralelos infinitamente largos se encuentran en el suelo separados a 1 centímetro, como se muestra en la figura. Un tercer alambre de 10 metros de largo y 400 gramos de masa porta una corriente de I1 igual a 100 amperios y está elevado y flotando sobre los dos primeros alambres, en una posición horizontal a la mitad entre ellos. Los alambres infinitamente largos portan iguales corrientes I2 en la misma dirección, pero en la dirección opuesta a la del alambre elevado y flotando. La pregunta dice: ¿qué corriente deben portar los alambres infinitamente largos para que los tres alambres formen un triángulo equilátero? Y en esta parte, antes de proceder directamente a la solución del problema, vamos a resaltar puntos importantes acerca de los datos que nos proporciona el problema. Entonces nos vamos a enfocar principalmente en eso. A continuación los dejaré con mi compañero Jorge, que él les dará una explicación con la muestra de la figura a escala para que podamos visualizar de una mejor manera el problema y así posteriormente poder darle solución. Buenas tardes compañeros, buenas tardes licenciada. Tengo el gusto de presentarles el video de un cable en suspensión, el cual está separado por dos cables en el piso separados a 1 metro de distancia, igual el de arriba. El cable de suspensión tiene una corriente de 100 amperios, una masa de 400 gramos y un largo de 100 metros. Los cables que están en el piso tienen una longitud infinitamente no medible. De aquí tenemos que encontrar nosotros la corriente 1. Para ello tenemos que la corriente fluye del cable de suspensión al cable izquierdo, del cable izquierdo al cable derecho y regresa al cable de suspensión. O sea que tenemos corriente 1, corriente 2, corriente 3. Para ello pues también tenemos que aplicar nuestras fórmulas o ecuaciones de derivación, utilizando para ello lo que hemos aprendido de el efecto Hall y la ley de Biot. Tenemos también como presentación del momento que este cable en suspensión forma un ángulo de 30 grados en cada lado. Vamos a tomarle un poquito de este lado. Aquí vamos a girar y vamos a ver que tenemos de un punto P con un ángulo de cada lado de 30 grados. Si hacemos una explicación con el plano cartesiano, podemos incluir que la corriente va de Y, o sea de I a J, de J a J y de J a I, ¿ya? O sea, de I a menos J, de menos J a J y de J a I. Con lo cual podemos encontrar que de I a menos J encontramos una menos Z y de J a I encontramos un menos Z. Calculándolo, pero nos hace falta los próximos cálculos matemáticos. Gracias. Entonces, ya habiendo visto la figura a escala, procederemos a darle solución. Como nosotros habíamos observado en la figura, y como lo mencionaba el problema, existen dos alambres separados a 1 centímetro. Y hay un tercer alambre flotando exactamente a la mitad entre estos dos alambres, con una longitud de 10 metros. Ahora, aquí nosotros debemos de resaltar algo importante.
y posteriormente vamos a visualizar desde una vista lateral el problema, porque precisamente esos 3 alambres están formando un triángulo equilátero. Pero enfoquémonos en las corrientes. Si nos damos cuenta, el problema mencionaba que las corrientes que portaban los alambres infinitamente largos iban a ser iguales, pero iban a ser contrarias a la corriente que portaba el tercer alambre, como se logra visualizar en esta parte. Ahora procederemos a visualizar nuestro sistema desde una vista lateral. La vista lateral de nuestro sistema se puede observar en este apartado, en donde tenemos 3 diferentes alambres, 2 con igual corriente y uno diferente a la que portan los 2 alambres infinitamente largos. Ahora, si nosotros logramos visualizar en el esquema anterior que la corriente por la dirección que tenía la flecha, nosotros íbamos a determinar de que es una corriente que va hacia afuera y por eso es que tiene un punto, y las X denotan que la corriente que portan los alambres infinitamente largos van hacia adentro. En esta parte también se logra visualizar que el tercer alambre está elevado y flotando. Pero ¿a qué se debe esto? Se debe precisamente a las fuerzas magnéticas que están ejerciendo los 2 alambres que están en el suelo para que este tercer alambre no solo se mantenga flotando, sino también se mantenga en equilibrio. Si nosotros observamos aún más detenidamente, nos vamos a dar cuenta de que este tercer alambre, por una fuerza que ejercen los 2 alambres que están en el suelo, ¿sí?, tanto a la derecha como a la izquierda de ese tercer alambre, y nos vamos a dar cuenta que también existe una tercera fuerza que está influenciando a este tercer alambre, que es una fuerza gravitacional. Entonces, lo que nosotros debemos de entender acá es lo siguiente, que como los 3 alambres se encuentran en un estado de repulsión debido a las corrientes contrarias, el campo se va a dibujar de la siguiente manera. Antes de pasar directamente a visualizar el campo magnético que genera cada uno de los alambres por la corriente que porta, es importante mencionar de que desde la vista lateral se logra observar que precisamente se forma un triángulo equilátero. Cuando nosotros hablamos de un triángulo equilátero, nos vamos a dar cuenta de que nos vamos a estar enfocando en un triángulo que tiene la misma medida en cuanto a sus 3 lados y también tiene ángulos iguales. Están separados a una distancia de 1 centímetro. Significa que este tercer alambre que está flotando está precisamente a la mitad de esos 2 alambres. Significa que la distancia a la que se encuentra de cada uno va a ser exactamente también de 1 centímetro. Ahora, visualicemos el campo antes de pasar directamente a las fuerzas magnéticas que están haciendo que ese tercer alambre se encuentre elevado y flotando. Como habíamos mencionado anteriormente, que estas corrientes de los alambres que están en el suelo son entrantes, el campo magnético se va a generar de esta forma. Como ambos llevan la misma corriente, el campo magnético se puede visualizar exactamente de la misma forma. Si nosotros visualizamos el tercer alambre, nos vamos a dar cuenta de que la corriente es hacia afuera, por lo tanto el campo magnético se va a generar en esta dirección. Va a ser contraria a las 2 de los alambres que están en el suelo. Es por eso que las fuerzas magnéticas que generan estos alambres que están en el suelo sobre este tercero van a influir que este se mantenga en un estado de repulsión y también de equilibrio. Entonces, si nos damos cuenta, existe una fuerza saliendo de este alambre posicionado del lado derecho en el suelo hacia esta dirección. Sí. Lo que nosotros logramos visualizar en esa parte. Y lo mismo sucede con el otro alambre que está posicionado en el lado izquierdo, ejerciendo una fuerza magnética hacia esta dirección. Pero como nosotros logramos observar, esas fuerzas son resultantes, significa que esas fuerzas van a tener unas componentes tanto en el eje X como en el eje Y, de esta forma.
Cuando nosotros logramos visualizar dentro de nuestro sistema qué es lo que nosotros debemos de calcular, nos vamos a dar cuenta de que las componentes son las que nosotros necesitamos encontrar. Y como los dos alambres que están en el suelo, que son infinitamente largos, causan una fuerza repulsiva, significa que la fuerza magnética que generan sobre ese tercer alambre van a ser exactamente la misma. Ahora, debemos de entender algo sumamente importante en esta parte, que las componentes horizontales de las fuerzas magnéticas sobre el alambre elevado y flotando se anulan o se cancelan debido a que son antiparalelas, ¿sí? Dan como resultado cero. Entonces estaría por demás que se calculara y nos estaríamos enfocando directamente en calcular las fuerzas únicamente en la componente vertical, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, de esta parte nosotros debemos de entender algo muy importante, y es el campo magnético que se genera a partir de cada uno de los alambres. Nos vamos a enfocar principalmente en los alambres y vamos a utilizar la siguiente ecuación, en donde vamos a decir de que el campo magnético va a ser igual a la permitividad del medio en el vacío por la corriente sobre 2 veces pi por el radio. En un momento les vamos a asignar subíndices para ser más específico, porque si nosotros vemos en el sistema estamos trabajando con I subíndice 1, que está haciendo referencia a la corriente 1, a la corriente subíndice 2, que es precisamente la corriente que transportan esos dos alambres. Entonces vamos a decir de que las fuerzas que influyen en este tercer alambre van a ser las componentes verticales, y esas dos componentes son positivas debido a la dirección que llevan, y esas se van a sumar entre sí, quedándonos como resultado lo siguiente, en donde el vector fuerza de campo magnético va a ser igual a la corriente 1 por la longitud 1 producto cruz el campo generado por los dos alambres que están en el suelo. Si nos damos cuenta, estos tienen un campo magnético de B subíndice 2. Esto significa que las fuerzas que nosotros vamos a calcular van a estar siendo influenciadas por el campo magnético de estos dos alambres. Es por eso que lleva ese subíndice. Vamos a proceder a utilizar la ecuación de campo magnético que habíamos descrito anteriormente, en donde decimos ahora sí asignamos ya subíndices correctamente, porque el campo magnético de los alambres que están en el suelo, o sea B2 subíndice 2, van a tener mu sub 0 por la corriente I2, o sea que es la que ellos van a estar transportando, sobre 2 veces pi por el radio. Vamos a llamarle R a la longitud a la que están separados los dos alambres que están en el suelo del tercer alambre. Antes de pasar directamente a la sustitución de el campo magnético subíndice 2 en la ecuación de nuestra fuerza, vamos a recordar algo muy importante, que es el análisis vectorial de la corriente en I1, ¿sí? En esa misma longitud. Como la corriente va hacia afuera, lo vamos a denotar con un vector D más K. Nos quedaría de la siguiente forma, en donde tenemos únicamente las magnitudes escalares de la corriente I1 en ese vector, ¿sí? Producto cruz, y acá ya hacemos la sustitución de el campo magnético subíndice 2, que son el campo magnético que están generando los dos alambres sobre ese tercer alambre, quedándonos la siguiente ecuación, donde decimos que la fuerza entonces va a ser igual a la corriente I1 por la longitud 1 en el vector más K, producto cruz mu sub 0 por la corriente I2 sobre 2 veces pi por el radio. Simplificando nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente forma, donde tenemos mu sub 0 por la corriente 1, que es la que transporta el cable, el tercer alambre, por la corriente 2, que es la que transportan los dos alambres que están en el suelo, por la longitud 1, todo eso sobre 2pi por el radio. De igual forma en el vector más K. Conociendo ya nuestra ecuación general, la vamos a utilizar entonces empleándola para poder
realizar la sumatoria en las componentes correspondientes. Entonces, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera, que la fuerza resultante sería la sumatoria de las dos fuerzas en las componentes verticales, ¿sí? Pero nosotros acá debemos de entender algo muy importante. Como son exactamente las mismas fuerzas magnéticas que están influyendo sobre ese tercer alambre, nos quedaría la fuerza campo magnético resultante es igual a μ sub 0 por la corriente 1 por la corriente 2 por la longitud 1 sobre 2pi por el radio. Ahora, nosotros entendemos de que cuando es una componente vertical se va a utilizar seno, pero debido al producto cruz que utilizamos anteriormente, eso lo va a cambiar a coseno. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente forma: coseno del ángulo por el vector más k más μ sub 0 por la corriente 1 por la corriente 2 por la longitud 1 sobre 2pi por el radio, exactamente por el coseno del ángulo, también en el vector más k. Entonces, ya teniendo esta ecuación, procederemos a simplificarla. Como se está sumando exactamente las mismas componentes, nosotros podemos simplificarlo a lo siguiente y decir que 2 veces μ sub 0 por la corriente 1 por la corriente 2 por la longitud 1, todo eso sobre 2pi r. Vamos a decir de que el coseno de 30, como habíamos visto en la figura acá, sí, teniendo como resultado lo siguiente: 0.866 por μ sub 0 por la corriente I1 por la corriente I2 por la longitud 1, todo eso por pi partido r. Ahora, eso es debido a que teniendo dos veces la multiplicación de esas dos ecuaciones, al estar sobre 2pi r, nosotros vamos a simplificar esa expresión teniendo únicamente esto. Hasta este punto entonces hemos analizado la fuerza resultante, que es la que está influyendo sobre ese tercer alambre. Pero anteriormente habíamos mencionado también que hay otra fuerza que también está influyendo, que es una fuerza gravitacional. Pero eso es un poco más sencillo debido a que sabemos de que todos los objetos tienen una fuerza de aceleración dirigida hacia abajo. Nos quedaría entonces la ecuación de la siguiente forma, en donde vamos a decir de que la fuerza gravitacional va a ser igual a menos la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces, en esta parte nosotros vamos a relacionarla empleando al peso que tiene ese tercer alambre. Entonces, teniendo una sumatoria de todas las fuerzas que influyen en ese mismo sistema, nos quedaría entonces que la sumatoria de todas las fuerzas, la fuerza resultante del campo magnético más la fuerza gravitacional, nos quedaría el resultado de la simplificación de la ecuación que habíamos hecho de la fuerza resultante menos la masa por la gravedad, ¿sí? Ambas en el vector más k, y todo eso igual a 0, teniendo como resultado la siguiente ecuación, en donde ya despejamos la corriente que transportan los dos cables infinitamente largos. Nos quedaría la ecuación simplificada de la siguiente forma, en donde vamos a decir de que I2 va a ser igual a la masa por la gravedad por pi por el radio, todo eso dividido por el valor del ángulo por μ sub 0 por la corriente I1 por la longitud 1. Haciendo la sustitución de los valores, nos quedaría que 0.400 kilogramos, porque anteriormente nos habían dado 400 gramos, lo vamos a representar en el sistema internacional por 9.80 metros sobre segundos al cuadrado por pi, por la distancia a la que se encuentra ese tercer alambre de los alambres que están en el suelo, que son 0.0100 metros, μ sub 0 que es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperios, por la corriente que está transportando I1, que son 100 amperios, por la longitud de ese mismo alambre, que son 10 metros. Ingresando todos los valores en nuestra calculadora, nos quedaría que la corriente transportada en I2 es igual a 113 amperios. Entonces, si nos damos cuenta, el resultado tiene mucha relevancia, porque
la corriente que transportan los cables que están en el suelo infinitamente largos tendrían que ser mayor a la corriente que transporta ese tercer alambre, porque si fuera menor el estado de repulsión y la elevación para que se mantenga flotando sería muy poca, por lo que sí es necesario que la corriente que transportan esos dos cables en el suelo sea mucho mayor. Este es el desarrollo del problema que nosotros elegimos. Nosotros somos el grupo de Joel y Jorge. Gracias.